Bueno, en primer lugar quiero traer saludos de la iglesia de Pausán, de todos los hermanos de allí, que estaban muy contentos de que vinieran y bueno, os traigo saludos y bendiciones y bueno, quería empezar con una cosa que tenemos de allá abajo. Quería comenzar con una cosa que tenéis todos en casa y es esto, creo que todos sabéis lo que es, ¿no? Es sal común o sal de mesa o sal fina en este caso. Y la verdad es que hay muchísimas historias y muchas curiosidades acerca de la sal. Por ejemplo, en la época romana, parte del sueldo se pagaba con sal. Y de hecho la palabra salario viene de eso, viene de la sal, de que a los romanos, a los soldados se le pagaba parte del sueldo con sal. Era muy valorada, de hecho hoy en día le llaman el oro blanco. En esa época de los romanos la sal era muy apreciada porque era un conservante, es como el bacalao. Si se cubre el bacalao completamente con sal, pues evita que se corrompa, evita que se pudran las cosas. También se usa para las carreteras, para que no se congelen. Bueno, de hecho empieza a estar ya prohibido en algunos sitios, hay sustitutivos, pero durante muchísimos años se ha usado la sal para que no se congelen las carreteras. Aparte de que también da sabor a nuestras comidas, a nuestros platos, pero es curioso como la sal también ha sido motivo de guerras, por ejemplo. De hecho, la Revolución Francesa comenzó por la sal, porque se le aplicó un impuesto a la sal excesivo y ahí empezó toda la revuelta. Y de ahí se desencadenó la Revolución Francesa. La sal aporta sabor y le da un toque a nuestras comidas, pero si por ejemplo toda la sal que le hemos echado al bacalao para cubrirlo se la echamos a una sopa, pues yo creo que no hay nadie que se la pudiera comer, o si se la come yo creo que nos quedamos así tiesos como el bacalao, ¿sabes? De secos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la sal debemos usarla sabiamente. Si echamos un poquito de sal, alegra, le da un toque a nuestras comidas, pero si echamos demasiada sal, las arruina completamente. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque en varias ocasiones, como hemos cantado en una canción, como se ha leído también un texto, se ha comentado, el Señor nos dice que debemos ser luz y debemos ser sal. Que nuestras conversaciones sean como sazonadas con sal. ¿Y qué significado tiene la sal en la Biblia? Pues la sal son nuestras palabras, es nuestro comportamiento y de ahí que tengamos que usarla sabiamente como cuando la usamos para cocinar. Nuestras palabras y nuestro testimonio tiene que sazonar a la vida de los creyentes. Y hay veces que cuando a veces tratamos de hablar con alguien o de evangelizar, en vez de echar un poquito de sal, hay veces que intentamos echar el salero entero. Aquí dentro está todo el evangelio. Y hay veces pues que simplemente necesitamos echar una pizquita y en otra ocasión echar otra pizca. Hay veces que cometemos el error que queremos coger todo el salero entero y derramarlo así entero. Entonces, pues ya sabemos lo que va a pasar, que si echamos toda la sal entera en la sopa, pues la sopa no va a estar buena. ¿Y queréis saber lo que dice Dios acerca de todo esto? De cómo debemos usar nuestras palabras, de cómo actuar y de cómo hablar sabiamente con los de afuera, del significado de la sal. Y si queréis saber todo esto, me acompañáis a Colosenses 4 y vamos a leer el 5 y el 6. Colosenses 4, 5 y 6. Y dice así: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación
sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y como suele ser habitual, para mí siempre lo vamos a ver en tres partes o tres movimientos. Es decir, siempre dice que cuando digo movimientos parece como el movimiento sexy, pero no va a haber movimiento sexy ni nada. Nuestra manera de hablar nos tiene que caracterizar como creyentes y debemos ser de testimonio en todo momento, no solamente en la iglesia o en ciertos momentos. Y debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para hablar con Cristo. Y lamentablemente, para algunos, para otros no, pero no solo los misioneros y los evangelistas, sino todos los creyentes tenemos la responsabilidad delante del Señor de dar testimonio y de compartir el Evangelio con todo el mundo y de expandirlo. Vale que luego en la iglesia pues hay predicadores, hay maestros de la palabra, hay gente que son más extrovertidos y otros menos, pero todos, en la medida de nuestras posibilidades o de los dones que nos haya dado Dios o de lo que tengamos en nuestro interior, tenemos que compartir. En Marcos 16:15, no hace falta que lo busquéis, en Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en capítulos anteriores de aquí de Colosenses, Pablo ha enseñado las obligaciones con los de casa, con los hermanos, que lo vemos en el 3, del 8 al 15, por si lo queréis refrescar en casa. Y ahora nos está tratando de enseñar que nuestra responsabilidad ante Dios no solamente acaba en el entorno de la iglesia, sino que se extiende y debería de alcanzar a toda persona fuera. Pablo, en este texto, más atrás y más adelante, no quiere excluir a nadie de la familia de Dios, pero reconoce con tristeza que muchos se excluyen a sí mismos por no creer en el Evangelio, como el hermano compartía que tenemos que discernir y tenemos que ver, porque a veces hay que no son creyentes y están ahí. Y por tanto, si no creen en Cristo ni la han aceptado, pues están fuera de la salvación. Nosotros estamos dentro del reino y pertenecemos a la familia de Dios, pero en cambio los no creyentes están bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de las tinieblas. Los que están conmigo, los que no están contra mí. Aquí no hay como medias tintas, aquí hay como dos equipos. Está el equipo de Jesús y el equipo de Satanás. Uno, nuestro entrenador o nuestro seleccionador es Jesús, y el entrenador de los otros es Satanás. Aquí no hay más. Y ya sabemos el partido quién lo va a ganar, aquí no hay mucha historia. Y están fuera del reino, están fuera de la familia de Dios, porque no han resucitado con Cristo, ni creen en su muerte, ni en su resurrección, ni participan de sus cosas. Aunque a veces no lo hagamos del todo bien, como hemos visto con David, que ahí vemos que hay esperanza, porque cuando analizamos lo que hizo David, es brutal. A veces estamos cansados de leer los textos, pero a veces cuando profundizamos o lo vemos con otra perspectiva, dices, es brutal. Mandó a un oficial suyo, que era un buen amigo suyo, a morir para quedarse con su mujer, y no solamente hizo eso, sino que intentó que se acostara con su mujer para que cuando tuviera el hijo pensara que era, un potaje que ni una telenovela venezolana, ¿sabes? Pero al mismo tiempo vemos que hay esperanza, que Dios, a pesar de cómo somos, pues hay perdón, hay restauración si creemos. Y esa es la diferencia, que los de fuera pues no creen en eso, entonces están perdidos. Nosotros, los creyentes, somos ciudadanos del reino de Dios. Y somos extranjeros o somos peregrinos, estamos aquí completamente de paso para ir a la eternidad. Y es cierto que estamos de paso, pero lo que hagamos en este tiempo, que es esto, comparado con la eternidad, va a determinar esa eternidad, tanto a nosotros como a las personas que están fuera. Y los no creyentes son ciudadanos del reino de Satanás y son forasteros con respecto aquí a la iglesia, es lo opuesto. Y por eso muchos viven desesperanzados con la vida que les toca vivir. Ni son felices, ni tienen gozo, ni se contentan con lo que hay aquí.
porque erróneamente ellos lo que piensan que lo que hay aquí, esta vida, es lo único que hay, y por eso van perdidos y van como locos. Y es curioso porque en la búsqueda esta del placer, del dinero, no hay fin. Y cuando el hombre tiene un vacío que no lo consigue llenar con nada, solo se puede llenar con algo eterno. Es un vacío eterno en los corazones de las personas, pero solo se puede llenar con algo eterno, que es Jesús. Están fuera y están perdidos, y todo nuestro afán o todo nuestras ganas o nuestra energía debería ser para intentar atraerlos aquí, para que ya no estén dentro y sean también ciudadanos del reino de Dios como nosotros. Y yo creo que de todos los textos bíblicos que hablan acerca, pues, de evangelizar, de la responsabilidad de la gran comisión y todo, yo creo que este es como el más natural y el más del día a día, porque es muy práctico y es muy específico, y no hay nada, ningún dogma ni ninguna teología así grande ni nada. Lo volvemos a leer. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y aquí creo que Pablo tiene claro que no todos somos extrovertidos, ni que todos somos lanzados, o que no tenemos quizás facilidad para evangelizar, para coger a una persona desconocida en el tren, en el metro, en el supermercado, donde sea, y hablarle de Cristo. Por eso mismo Pablo aquí no nos pide denuedo, nos pide que hablemos súper espirituales, o que tratemos de adoctrinar, ni que tratemos de dar bibliazos. Cuando me refiero a doctrina de bibliazos, es coger el salero entero y echárselas encima. A veces la cosa es como más poquito a poco. Es importante las campañas evangelísticas para nosotros, para tener como un tiempo fraternal, pero aquí Pablo está hablando de un evangelismo del día a día, con personas que vas teniendo más o menos a tu alrededor, que no es que vayas viendo todos los días, pero que vas teniendo cierto contacto con ellas. Sino lo que nos pide aquí, que cuidemos nuestras conversaciones normales y diarias y nuestras respuestas a la pregunta de los demás. Y aquí vemos el texto que está en Primera de Pedro 3:15, que estemos preparados para defender nuestra fe. Y aquí está hablando un poco de la apologética. Porque hay una parte muy grande espiritual en creer en el Señor, pero también hay una parte muy racional, porque la razón nos lleva a creer en Cristo. Nosotros tenemos que pasar todos estos datos por nuestra mente, y algo en nuestro interior nos dice, pues todo esto no es una locura, sino es muy razonable. Y de hecho, cuando empezamos a leer la Biblia, lo más razonable es que Dios ha creado el mundo, lo más razonable es que no ha habido un Big Bang, lo más razonable es que no venimos del mono. No es una cosa, sino lo más razonable es eso. Cuando te pones a analizar otras teorías que sacan los científicos, dice, pero si hay que tener más fe en eso que en nosotros. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es que a veces la gente pues tiene preguntas que no siempre son súper espirituales, pero a veces pues tienen preguntas, y tenemos que estar relativamente preparados para darle respuesta a esas preguntas. Y Pablo aquí no nos dice no nos pide lo que no somos capaces de dar. Es eso, todos no se pueden defender bien delante del púlpito, todos nos tienen facilidad para hablar con gente desconocida, para repartir folletos con eficacia, o compartir el evangelio tipo la caja roja ahí en Madrid, que se ponen en un púlpito así chiquitito y se ponen a hablar a todas las personas. No todos tenemos el don de evangelista, pero todos en el día a día tenemos que hacer el trabajo de un evangelista. Porque hay veces que vamos al trabajo, hacemos 8 horas, pero parece que en el trabajo ya no somos cristianos, y cuando salimos ya sí que somos cristianos. Porque hay veces que, pues bueno, las situaciones en el trabajo nos fuerzan a veces a dejar como un lado la religiosidad, por llamarlo de alguna manera, y a ser como más neutrales. Y aquí Pablo lo que está diciendo es todo lo contrario. Todos nosotros en el trato normal y diario con la gente tenemos conversaciones con no creyentes, pues hablar de fútbol, hablar de Alonso, hablar de películas,
y al final con un poco de gracia así las conversaciones siempre puede salir Cristo, se pueden reconducir en cierta manera y se puede hablar de Dios, porque por ejemplo pues sale el aborto o tal, no sé, que siempre se le puede dar pues un poco de lo que pensamos nosotros. Y la gente a veces que cuando sabe que somos cristianos, digo que cuando sabe porque a veces le dice, parecemos a veces cristianos de la secreta, que entramos en un sitio y tardan ahí años en que sepan que somos cristianos. Pero en el momento que saben que somos cristianos y ya más o menos has compartido un poco la palabra, a veces están esperando tu opinión, están esperando a ver lo que dices tú como creyente, a ver cuál es tu pensamiento. Hay algunos que por bien y hay otros que lo hacen para cazarte, porque saben que somos un poco retrógrados, que lo que pensamos de la ideología de género y todo eso, entonces a veces van a cazarte, van a mal, pero bueno. Nos relacionamos con no creyentes, con vecinos, con compañeros de trabajo, de estudios, en el bar tomando una tapa, un café por la mañana, con familiares y con personas en nuestro círculo diario, y ahí es donde debemos cuidar nuestro testimonio. Y está muy bien que en la iglesia organicemos toda clase de actividades y esfuerzos evangelísticos, pero tenemos que tener contacto con personas no creyentes. Diversos estudios dicen y confirman que a partir de los 2 o 3 años como creyentes perdemos prácticamente todas nuestras amistades con no creyentes. Cuando digo amistades, no es que intercambies alguna palabra con un vecino, sino que vengan personas no creyentes a cenar, que te vayas con alguien a correr, que prepares una barbacoa. Esa clase de cosas parece que ya como dejamos de relacionarnos, de tener esa intimidad con los no creyentes, para solo tener ese nivel de intimidad con personas creyentes. Y eso es un error. Está bien tener muchas actividades en la iglesia, hasta cierto punto, pero hay veces que, pues mira, pues ¿por qué no te apuntas al gimnasio y vas 2 veces a semana? Y seguro que conoces gente y puedes conocer gente y puedes hablar del evangelio. Ostras, a lo mejor has pasado por el Decathlon y has visto unas zapatillas que te han gustado y dices, mira, siempre he tenido ganas de ir a correr y ir a la montaña. Pues te puedes ir a correr o a la montaña y puedes conocer gente. Yo salgo con la mountain bike y me voy solo por ahí, yo conozco gente. Bueno, es el Señor el que pone a las personas. Entonces tenemos que intentar de hacer eso, de que el Señor nos dé como la visión o las energías o el don para tratar de conocer gente nueva, porque conforme nos hacemos mayores, como que el círculo de amistades se estrecha y en el mundo cristiano se quedan en amistades de creyentes solo. Entonces, ¿por qué no? Los viernes, si puedes por la tarde, vas un par de horas y si ves que hay gente jugando al muso y al dominó, pues vas ahí, te tomas una Coca-Cola, un café o lo que te apetezca y vas 2 horas cada viernes allá a jugar al muso, al dominó y conoces gente. Tenemos que intentar proyectarnos hacia afuera, porque hay veces que erróneamente pensamos que si tenemos un tiempo de ocio que no le estamos como dedicando al Señor, está mal, pero un tiempo de ocio que sirve para conocer gente y compartir el evangelio no es realmente un tiempo de ocio, es un tiempo que sí que es de ocio, pero al final si sirve para eso, está sirviendo al Señor también. Otra de las grandes ventajas que tiene conocer gente cuando estás compartiendo algo es que en el momento que compartes algo hay como un punto de unión y es más fácil compartir el evangelio. Ir por la calle y pillar a quien sea y compartir el evangelio a veces puede ser más violento porque no hay ningún nexo ni ningún punto de unión. Pero si tú estás jugando con unas personas al dominó en el bar, por ejemplo, ya sabes que con las personas que estás ahí compartes la afición de jugar al dominó. Y las conversaciones con el tiempo al final pueden salir fluidas. Luego vendrán a la iglesia o no, pero se va tirando la semilla por ahí. Yo de hecho estuve trabajando vendiendo osmosis inversa por las casas hace mucho tiempo. Y los entrenadores o los coaches te decían, tienes que hacerte amigo de la gente. ¿Cómo es? Si tú cuando entras a su casa ves que tiene un escudo del Barça y tal, no sé qué, pues háblale del Barça, háblale de fútbol y ya se va a crear como una especie de vínculos y te va a abrir tu casa. Con esto no quiere decir que sea como de una manera así forzada o falsa el hacerse amigos,
pero cuando tenemos cosas que compartir con las personas, es más fácil compartir el Evangelio, es menos violento, y la gente pues se quita las capas como de la cebolla y puedes llegar al interior, es más o menos más fácil. Y el consejo aquí de Pablo empieza con nuestro andar. Andad sabiamente con los de afuera. Y aquí es curioso la palabra porque andad quiere decir que estás andando con ellos. Que no es que te ves o lo típico, no, es que se puede evangelizar a cualquiera, a cajera del Mercadona, vale, sí, pero ¿crees realmente que en 2 minutos que estás ahí delante, que está la cola ahí detrás, puedes evangelizar? Sí, puedes evangelizar, pero aquí Pablo está diciendo, andad sabiamente, es invertir tiempo en las personas. Es como Jesús, el tiempo que invirtió en los apóstoles, invirtió 3 años para formarlos. Entonces es lo que tenemos que invertir nosotros, tiempo en las personas. Y hay veces que invertimos demasiado tiempo dentro de la iglesia y invertimos muy poco tiempo fuera. Y tenemos que intentar, como comentaba antes, que nuestro tiempo de ocio sea un tiempo de servir al Señor, porque evangelizar y dar testimonio fuera también es servir al Señor. Servir al Señor no es solo la alabanza, no es limpiar la iglesia o pasar la ofrenda, sino es servir, es servir. No hace falta solo que sea aquí en la iglesia. Entonces es lo que os invito yo a... Si habéis perdido amigos o no conocéis mucha gente, pues eso, os apuntáis al gimnasio, o por un decir, o si hay un casal de cultura aquí en Argentona que hacen alguna manualidad o alguna cosa, pues os apuntáis, o incluso de hecho, pues se puede proponer de hacer alguna cosa al ayuntamiento en una sala de costura, o yo qué sé, eso ya lo que cada uno, ¿sabes?, el Señor le ponga en su corazón. La cosa es que el Señor nos dé la capacidad de seguir conociendo gente a pesar de que nos vayamos haciendo mayores. Que yo es el problema que he encontrado en mi iglesia, que es lo que pasa. Es que claro, es que ya he evangelizado, bueno, los que trabajan, porque como hay muchos jubilados, pero es que ya he evangelizado a todos los compañeros de trabajo, ya he evangelizado a toda la familia y tal, es como que ya el círculo que tengo alrededor ya no tengo nadie con quien hablar. Pues entonces eso, hay que buscar actividades o cosas, o no sé, hay veces que sales a caminar. Yo cuando salgo con la bici hay un trayecto que siempre me encuentro la misma gente que sale por la mañana a andar. Y ya vas saludando, a veces me paro, a veces hablo y bueno, a veces que la primera vez no, a lo mejor no se habla de Dios, pero quizás después, pues sí. Vivimos a veces, hablo así generalmente en todas las iglesias, no digo que todas sean así, pero absorbido en tareas, en ministerios, en cosas que no tienen mucha trascendencia fuera de las 4 paredes de la iglesia. Tenemos que plantearnos si el servicio que estamos haciendo repercute afuera. Si estamos sirviendo mucho pero no termina de llegar fuera, que solo nutrimos a los de la iglesia, algo falta. Nuestra manera de vivir es más visible y poderosa que nuestras palabras. Y con esto no quiere decir que no tengamos que hablar, obviamente. Y que solo nuestros actos testifiquen. Y la pena es que a veces hablamos mucho y haríamos bien en callar más hasta que no haya mejorado nuestra manera de comportarnos. Y yo el primero. Mientras que a veces vivimos vidas muy coherentes, muy bien, pero luego no abrimos la boca ni damos testimonio. Entonces hay que tener un equilibrio. Una cosa muy importante es, con los no creyentes, debemos mostrar vulnerabilidad. No por ser creyentes somos mejor que ellos. De hecho, muchas veces somos peor porque conocemos las reglas y no las cumplimos. Los de fuera, pues mira, los pobres hacen lo que buenamente pueden y lo que entienden y ya está. Pero muchas veces nosotros sabemos lo que no hay que hacer y lo hacemos, y es peor. Entonces a la gente hay que hacerle entender eso, porque a veces parece que evangelizamos, hablamos de un pedestal, como que ya tenemos toda la ley cumplida, y nada más lejos de la realidad. Entonces la gente tiene que entender que igual que Dios salvó a un desgraciado como yo, y sigo siendo un desgraciado, también te puede salvar a ti, que a pesar de que no vas a llegar,
lo que Cristo proyecta hacia Dios es que estamos ya limpios, aunque no lo estemos. Eso es lo que hay que hacerle entender a las personas. Y está bien, hay que hablarles de la condenación, del infierno, del cielo, pero también hay que hablarles del perdón, del amor. Y hay veces que tiramos el salero entero con las personas. Y hay veces que cerramos las puertas en vez de dejarlas entreabiertas. Hay veces que cuando ves que una conversación con alguien no creyente se está poniendo ahí un poco calentita, a veces es mejor callar y que parezca que has perdido, porque a veces intentamos ahí seguir y las puertas a veces se cierran. Debemos aprender a discernir a la gente, saber de qué pie cojean, descubrir dónde están las grietas en su vida, por dónde puede penetrar el Evangelio. Y eso, la única manera de conocer eso es si invertimos tiempo en las personas. Todo esto en una campaña evangelística, en alguien que nos encontramos así de sopetón, podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, sí que quizás podemos llegar a discernir un poco el problema que tienen, pero hasta que no inviertes tiempo con las personas no ves si están sufriendo, si no están sufriendo, qué le preocupan, qué necesitan. El Espíritu Santo te lo puede revelar eso de una vez con una persona que está... Pero yo creo que Jesús lo que quiere es que invirtamos tiempo en las personas. Vamos echando así sal poquito a poco. A veces empleamos el Evangelio como si fuera un martillo, dando martillazos a diestra y siniestra, a veces sin mucha sabiduría, sin mucho tacto. Yo sé que a veces que es el celo del Señor, que yo sé que mucha gente no lo hace como con maldad ni nada, pero a veces es eso. Yo a veces escucho a cada uno ahí evangelizando, hablando y tal, y no sé qué, arrepiéntete y tal, y vale, sí, es cierto así, pero tenemos que entender que es poco a poco, que es un proceso. Cuando la gente, cuando le compartimos el Evangelio, hay muchas cosas que ya tendrán tiempo de aprenderlas. La cosa es que tirar la semilla, que algo se despierte y que empiecen a venir a la iglesia. Y la meta simplemente no es que vengan a la iglesia y que la iglesia se llene y que contemos y digamos, 50 personas, tal. No, las iglesias tampoco se miden por las personas que hay. Otras veces dejamos el Evangelio en casa cuando salimos a la calle y no lo empleamos casi nunca. Y aquí Pablo en este texto nos invita a usar el Evangelio como si fuera un bisturí en manos de un sabio cirujano. Y debemos manejarlo con sabiduría espiritual, diagnosticando bien la enfermedad de nuestros amigos, de nuestros vecinos, cualquier persona no creyente que tengamos alrededor. Evitando los cortes, haciendo los cortes necesarios y evitando los innecesarios. Hay veces que cuando estamos evangelizando, hablando, no nos importa lo que digan, sino como, siéntate, calla, oye, que te voy a explicar el Evangelio. A veces tenemos que oír un poco más y hablar un poco menos nosotros. A veces como, no, siéntate, oye, que te voy a explicar el Evangelio entero y ya, eso tiene que florecer así solo. A veces, yo todo lo que explico es yo el primero, Que llegas, sales a evangelizar, no, calla, que la cruz, el tercer día, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántas, a veces hay que oír más. No tapar las heridas con simples tiritas. ¿Y qué quiere decir con esto, con tapar con tiritas? Pues vender un evangelio en el cual le diga, pues Dios te va a curar, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a hacer esto, Dios tiene el poder para hacer todo eso, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. No tenemos que vender un evangelio donde Él te dará todo lo que quieras, todo lo que necesites. Puede ser que sí, puede ser que no. Para ello debemos recordar que cada persona es un mundo y que necesitamos saber lo que hay dentro de cada persona. El evangelio es uno, pero la manera en que llega a las personas hay miles, cientos de formas. No hay una forma solo. El evangelio es uno, pero la manera en que lo recibe cada persona es diferente. No es una llave, no es una fórmula, sino es... Y eso es lo bonito también del Evangelio.
Pero para eso es eso, tenemos que conocer a las personas e invertir tiempo en las personas. Cuando ya sepamos eso, entonces sí que podemos compartir el Evangelio con sabiduría y según las necesidades de las personas. Y en el buen compartir, en la buena evangelización, la prudencia y la discreción es tan importante como la valentía y la audacia. Pero además de aprender a leer bien a la gente, necesitamos discernir los momentos y las ocasiones. Y no diría que casi cada día, pero yo creo que casi cada día Dios provee a veces oportunidades de compartir el Evangelio. Lo que pasa es que estamos un poco ciegos a veces. Y no las vemos y a veces tampoco tenemos muchas ganas. Porque yo creo que a más de uno nos ha pasado que hemos hablado y tal y nos hemos ido y dices, ostras, pues le podía haber dicho algo, no sé qué, y ya se ha ido. Por eso dicen que las ocasiones las pintan calvas, porque es que le ves el cogote ya de cómo se va. Por eso viene de ahí. Por tanto, no hay que despreciar ni una, sino que hay que adquirirlas. Hay que comprarlas, aprovecharlas cuando se presentan, aun cuando la consecuencia sea que nos rechacen o que se burlen de nosotros. La verdadera sabiduría consiste en permanecer en alerta, aprovechando las oportunidades y redimiendo el tiempo. En Efesios 5:16 dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Y necesitamos la sabiduría y el tacto en nuestras relaciones con las personas que no conocen a Cristo. Era como decía antes, hay veces que solo una palabra inoportuna o una conducta no muy adecuada, porque estamos en la mirilla, cuando ya decimos que somos cristianos y tal, ves, si haces algo, ves, tal, no, mucha Biblia y tal, y no sé qué. Entonces, a veces eso es un fallo nuestro porque nos vendemos como personas que nunca pecamos y nada más lejos de la realidad. Si cuando nos damos a conocer, compartimos el Evangelio de esa manera, que nosotros estamos ahí igual, que nosotros tenemos las mismas luchas, que tenemos los mismos impulsos, que de hormonas hay cosas igual. Es como Betsy también. Cuando dice, es que claro, es que esta persona se casó con no sé cuántos años virgen, claro, como tú eres cristiano y tal, pero, oye, chico, ¿qué te piensas? Que no hay hormonas, que no hay ahí una lucha igual. Entonces eso es lo que hay que transmitir las personas. Las personas se piensan que somos cristianos y que ya estamos exentos de todo. Y nada más lejos de la realidad. Tenemos las mismas luchas, pecamos de lo mismo, estamos ahí luchando, pero la diferencia es que podemos ir por la noche a Jesús y bueno, que nos ayude. Después de estar alerta para poder aprovechar todas las ocasiones para compartir el Evangelio, ahora debemos cuidar la calidad de nuestra conversación. Y esto nos lleva al segundo movimiento. Debemos aprender a hablar a cada tipo de persona y debemos ser luz en donde estemos en nuestras relaciones del día a día. El texto dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y como hemos hablado antes, aquí el apóstol Pablo no nos empuja a crear situaciones evangelísticas forzadas, ni a lanzarnos con personas desconocidas, ni nada, sino todo lo contrario, sino con personas que tenemos en nuestro círculo, cercano o no tan cercano, que vamos teniendo contacto pues con esas personas. Y realmente cualquier conversación es potencialmente una oportunidad, porque con ciertos truquitos o con ciertas cosas las conversaciones se pueden reconducir para hablar del Señor. Y aquí es importante tomar nota de la palabra siempre. Dice que vuestra conversación sea siempre con gracia. El Espíritu de Cristo debe estar presente siempre en nuestras conversaciones. Y es eso, no es cuestión de intentar introducir las verdades del Evangelio así de una manera forzada cada vez que hablemos con alguien, sino demostrar el amor y la simpatía de Cristo a cada persona. Tiene que ser todo de una manera más sutil. Al final, Cristo ya lo decía, que el amor cubrirá multitud de pecados. A veces es el amor, es tener un carácter de amor, y eso se nota. En un mundo súper egoísta, súper individualista, tenemos más oportunidades. Mira, aún así, con lo corrompido que está el mundo,
tenemos más oportunidad, porque si viviésemos en ese amor se nota más, porque como está todo tan podrido, el amor ahora cuando se practica se nota más. Y esperando que el Espíritu Santo pues abra las puertas para poder hablar, porque tampoco no es lo audaces o lo listos o lo elocuentes que seamos al hablar. Al final es el Espíritu Santo el que mueve. Sí que es verdad que, bueno, podemos tener alguna herramienta, leer algún libro, alguna cosita así para estar un poco más preparados, pero al final es el Espíritu Santo. Y sin duda esta es la fuerza de la expresión con gracia. En el griego antiguo, como en el castellano actual, hablar con gracia podía significar con chispa, de una manera brillante o con elegancia, y esta fase podía referirse tanto a un discurso lleno de lo que decía, lleno de agudas y cosas hábiles, muy... Pero Pablo realmente él huía de todo eso. Y él procuraba hablar con toda sencillez. Él lo decía, no con palabras elocuentes, porque él era muy listo, intentaba, pues si tenía que hablar como el pescadero, pues que hablaba como el pescadero, más llano, había que adaptarse un poco. Lo dicen Corintios y en Tesalonicenses, no con palabras elocuentes. Por eso creo que esa interpretación de con gracia debemos rechazarla. Y yo creo que puede significar más que nuestra conversación debe ser agradable, agraciada, dulce, modesta, amable. Y el mismo Señor hablaba con gracia. Aunque el contenido de las palabras de Cristo era fuerte y su manera de hablar era siempre amable, pero decía verdades como templos, como se suele decir. También puede significar que nuestra conversación debe brotar de la gracia, es decir, del amor inmerecido que debemos sentir incluso hacia nuestros enemigos y que proviene del amor de Cristo en nosotros. Y esto es lo más complicado, amar a los enemigos, amar a ese jefe que te está haciendo la vida imposible, orar por él. Eso para mí es lo que más me cuesta, yo creo que a todos. A lo mejor a unos más, a otros menos, pero amar a tu enemigo está difícil, ¿eh? En cualquier caso, con gracia significa que nuestras palabras no deben ser nunca abusivas ni vengativas. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. En Primera de Pedro 2.23 dice, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Tela, ¿eh? Aquí es cuando decimos, bueno, Cristo sí que podía porque era Dios, pero bueno, lo tenemos que intentar por lo menos nosotros. Significa que nuestra manera de hablar debe ser respetuosa, humilde y amable. Pero sobre todo significa que debemos sentir el entrañable amor de Cristo para con aquellos con los que estamos hablando. Si llegamos a recibir ese amor de Cristo así, todo yo creo que va a fluir mucho más. Pero por otro lado no debemos permitir que el amor nos traicione, que nos haga volver más sentimentales ante los que escuchan el Evangelio y rebajar un poco las exigencias del Evangelio. Hay que hablar del amor, pero no tenemos que tratar a veces de vender un Evangelio un poco light o descafeinado. Hacer un evangelio más suave para que sea más atractivo a los demás. Hay veces que por intentar como ganar almas, como que a veces rebajamos un poco el evangelio. Y esto sería un error realmente. El verdadero amor cristiano es un amor duro. Nos obliga a decir toda la verdad y aún poner el dedo en la llaga del pecador. Y además de gracia necesitamos sal. Y la sal escuece cuando entra en contacto con la llaga, escuece. Por eso digo que necesitamos invertir tiempo con las personas porque no se puede explicar todo de una tacada. Podemos hablar del amor, podemos hablar del perdón, pero luego en algún momento pues tenemos que hablar de que se tienen que arrepentir, que hay condenación, que no hay un infierno, que hay infierno, que depende de lo que haga él en esta vida o ella, irá a un sitio o irá a otro. Entonces, por eso necesitamos como echar la sal a pizcadas. Porque si lo echamos todo de golpe, pues puede ser que... Sí, que... Y ya hemos sugerido que la sal escuece y ciertamente tenemos que abordar en nuestra evangelización
temas que resulten fuertes e incómodos para los que oyen. Pero por otro lado, la sal da sabor a la comida, y Pablo está diciendo que no debemos ser insípidos en nuestra manera de hablar. Hemos de llamar las cosas por su nombre. El pecado es pecado, el juicio será temible, la ira de Dios es verdadera, y el infierno, que yo no he estado, pero por lo que pone en la Biblia, pues yo creo que va a ser un poco así espantosillo. Y hablar solo en base al amor, pues es servir una comida sosa. Le falta todavía un poco de sal. Y el amor, desde luego, es el plato principal, la esencia del Evangelio, de las buenas nuevas, pero debe servirse sazonado con la sal de la verdad acerca de la triste condición de los pecadores ante Dios y de la suerte que les espera si no se arrepienten. Nuestra evangelización debe ser a la vez suave y robusta, tierna y firme, dulce y picante. Además, la sal conserva la comida e impide que se corrompa. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Hay veces que tiramos así la sal entera, pero tenemos que tirar nosotros la sal entera para que nuestra lengua se bañe así entera y no salgan cosas corrompidas, ¿sabes? Yo sé que a veces es complicado todo esto, pero bueno, estamos ahí en la lucha, estamos intentando, y poco a poco el Señor, el Espíritu Santo, pues nos va guiando. Y esto, a la medida que lo vayamos practicando, nos vamos creciendo, ¿sabes? Nos vamos creciendo. Es como, yo que sé, como los Transformers, que a lo primero uno no hace nada, pero al final cuando se unen todos, pues hacen un super robot así y pueden vencer. Pues esto es un poco así. O como un videojuego, que vas cogiendo monedas y el muñeco se va haciendo más grande, pues eso es un poco así. A medida que todo esto lo vamos practicando, nos vamos creciendo, porque a mí me pasa. Cuando vas compartiendo el Evangelio así más a menudo, te creces. Y hay veces que te hacen preguntas a las personas que no siempre tienes respuesta, y cuando te quedas en blanco le dices, pero mira, no lo sé, eso te fuerza a intentar aumentar un poco tu conocimiento y poder dar respuesta. Claro, no podemos dar respuesta a todo, pero conforme vamos hablando y hay cosas que no sabemos, eso como que nos obliga un poco a informarnos más para poder dar más o menos respuestas a las personas. Y llegados aquí hemos visto cómo aprovechar las oportunidades que Dios nos da de ser sabios y analizar a cada persona, y ahora vamos a ver en el tercer movimiento cómo contestar. Debemos adaptarnos a cada tipo de persona o oyente y debemos aprender a defender nuestra fe de una manera correcta, confiados y con firmeza. ¿Cómo contestar en el 6? Lo que el Señor nos pide es que cuidemos nuestra respuesta, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y era como decía, no espera que todos seamos unos eruditos, que todos seamos súper evangelistas o súper maestros de la palabra, pero a todos nos pide que prestemos atención a cómo hablamos o cómo conversamos con nuestro prójimo, con nuestros amigos, estas personas que tenemos alrededor, y que aprendamos a contestar bien. Y es el texto que he dicho antes. En 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y hasta el punto que entramos en lo misterioso, que entramos en lo espiritual, hay un buen trozo que es razón. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la apologética científica de cómo Dios está detrás de la ciencia, detrás de los genes, detrás de todo. Entonces, a mí me gusta, yo lo uso relativamente con frecuencia, y eso es razón. Luego, claro, llega un punto que Dios se hizo las cosas de la nada y no se puede explicar más, pero hay mucha razón que explicar a las personas. ¿De dónde viene la moralidad? ¿De dónde viene el bien y el mal? ¿Por qué mentir está mal? ¿Quién nos ha enseñado que mentir está mal? Es imposible que, si venimos del mono, que los monos por sí mismos lleguen a la conclusión de que mentir está mal. Si hay leyes morales, quiere decir que ha tenido que haber un legislador moral
y ese legislador o ese juez es Dios, es Cristo el que ha hecho las leyes, no hay más. Entonces hay mucha razón. Y esto es lo que nos pide un poco este texto. Pero ¿cómo debemos contestar? Esta es la cuestión. Debemos expresar la palabra apropiada en el momento apropiado a la persona apropiada. Y inicialmente esto quizás nos puede parecer un asunto un poco complicado, pero si, como decía antes, si intentamos discernir y tratar de evaluar las necesidades de las personas con quien hablamos, y si amamos con la gracia de Cristo, recordaremos que no debemos callar las verdades incómodas del Evangelio, y entonces automáticamente pronto sabremos cómo contestar a cada cual. Cada persona tiene unas necesidades, cada persona tiene unas inquietudes, cada persona pues vive la vida de una manera, y cada persona en un momento necesita como una parte del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que intentar discernir con las personas. Nosotros, como creyentes, debemos adaptar la palabra y el mensaje a las circunstancias de cada persona, respondiendo a cada uno de maneras diferentes según las necesidades. Y el mismo Pablo lo decía, cuando tenía que ser griego, era griego y hablaba como un griego. Cuando tenía que ser romano, hablaba como un romano, hablaba en romano o en latín y usaba cosas así. No me acuerdo en qué texto era, pero Pablo, cuando está en el estaba ahí, dio citas de poetas de la antigua Grecia. Entonces, él conocía pues el mundillo de los griegos, él conocía el mundillo de los romanos para al final pues conectar y hacerle pensar. Y esto es lo que tenemos que intentar nosotros. Cada uno de nosotros tiene facilidad para conectar. Bueno, Dios nos ha dado unos dones, una facilidad para conectar con un tipo de personas. Hay gente que tiene facilidad para conectar con gente mayor, hay gente que con gente joven, hay gente que pues tiene facilidad para poder compartir el Evangelio, conectar con toxicómanos, porque quizás él ha sido un extoxicómano, no lo sé, pero todos tenemos un círculo de personas que tenemos una facilidad de llegar, y eso es lo que tenemos que descubrir, porque a veces no lo hemos descubierto. Y sobre todo lo más importante es que Él nos ha dado el Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos. Por medio del Espíritu Santo, Jesús nos da los recursos necesarios. Lucas 21:15 dice: yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. ¡Wow! Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos estado hablando y cuando ha terminado dices: ¡wow! ¿Sabes? Si estaba ahí media hora hablando y no sé ni cómo, ¿sabes? En Mateo 10, 19 y 20 dice: no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Marcos 13:11 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y hay veces que dejamos un poco de lado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, conforme más lo usamos, más actúa. Y es verdad que en el mundo occidental parece a priori que se mueve menos el Espíritu Santo, porque en países tercermundistas o en la India, pues si necesitan un paracetamol, nosotros vamos al doctor, nos hace la receta, lo compramos, pero ellos puede ser que no lo tengan, entonces tienen que orar para que el Señor les quite el dolor, o tienen que orar para que de alguna manera milagrosa aparezca un paracetamol. Pues una vez conté una historia un misionero en la India que decía eso: nosotros para cualquier cosa tenemos que esperar que el Espíritu Santo mueva, y aquí en el mundo occidental estamos más acomodados, y es lo que tenemos un poco que romper. Y ya para terminar era lo que quería compartir con vosotros, que intentemos hacer amistades nuevas, que primero le pidamos al Señor que si no tenemos muchas amistades o nuestro círculo ya se ha estrechado mucho, pues que le pidamos al Señor que nos dé personas, que podamos hacer alguna actividad fuera para conocer a personas, que Dios nos dé la capacidad de poder conocer a personas nuevas, ya no todos los días, pero que podamos conocer a personas nuevas. Que salgáis a la calle, que os apuntéis a hacer algún deporte, que no sé, ya lo he comentado antes, al casal de cultura, o que te apuntes a jugar al ajedrez, cualquier cosa
que te sirva para poder conocer gente. Porque sí que es verdad que evangelizar así, aquí te pillo, aquí te mato, pues no todo el mundo, pero al final si nos apuntamos a algo, vamos conociendo gente, y tal, y tú, esto, pues sí, tal, pues mira, pues yo soy cristiano, no sé qué, y esto y lo otro, y al final ya veremos que van saliendo las conversaciones. Que no hace falta que nos sepamos la Biblia de cabo a rabo para evangelizar. Está bien que aprendamos, que leamos libros de apologética, de ciencia, de cosas así. Está súper bien y yo os animo a que lo hagáis. Pero no hace falta tener un conocimiento súper profundo de la Biblia para poder compartir con la gente. Podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con las personas. No, el Espíritu Santo va a poner las palabras. Por ejemplo, su abuela, no es que no conozca la Biblia, pero porque la lee, pero yo no he visto a una persona evangelizar como su abuela. Y de hecho, después de ir al seminario, a veces tenía alguna duda, y tenía varias dudas, y cuando le explicábamos, le resolvíamos 2 dudas y le metíamos 10 más. Porque hay veces que la teología es lo que tiene, explicas una cosa, pero luego te tienes que ir a otra, y ahí me di cuenta que está bien saber, y está bien ir a un seminario, pero que al final, que eso no nos sirva como excusa, el no saber para no compartir el Evangelio. Ya está, si sabemos que Cristo vino, que murió, que al tercer día resucitó, que murió por nuestros pecados, siendo Él sin haber pecado, lo hizo, con saber eso ya no nos hace falta mucho más. Luego ya, pues contra más sepamos de la Biblia, mejor, pero que eso es un engaño de Satanás, de lo del saber, para que tienes que saber mucho para evangelizar. No. Y es lo que os quiero yo animar, que no perdamos la capacidad de conocer gente nueva, que no estemos con el mazo, que hablemos del amor y del perdón, que cuando toque, pues hablemos de condenación, del arrepentimiento, del infierno, y que no echemos el salero entero, que echemos la sal así poquito a poco, y es mejor siempre echar la sal poquito a poco, porque si le echas de más ya no puedes quitarla. Y esto era lo que quería compartir con vosotros. Ya me despido en oración. Señor, gracias por el privilegio de poder compartir, Señor, con hermanos y amigos aquí, Señor, tu palabra, Señor, y yo te pido por cada uno de ellos y por mí, Señor, pues que nos sigas dando la capacidad de conocer gente nueva, Señor, que no nos estanquemos, Señor, que podamos compartir el Evangelio, Señor, cada uno pues en su nivel, Señor, y en su conocimiento, Señor, que nadie se sienta pues que no sabe lo suficiente para poder compartir el Evangelio, Señor, y que pues nos dé valentía a cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu nos dé potencia para poder compartir el Evangelio, Señor, de una manera eficaz. En tu nombre, amén.